Hola, ¿qué tal? Les saludo con mucho gusto. Bueno, pues estamos ahora por presentar algunos contenidos de la unidad número 4, la cual lleva por título Construcción de textos científicos. Esta unidad corresponde al curso Habilidades básicas para la investigación y su servidora, la doctora Yuma Ramos Capistrán, estaré guiándoles en algunos de los contenidos sobre esta temática que estaremos abordando. El contenido de nuestra presentación está básicamente estructurado en tres momentos. En el primer momento estaremos revisando algunas características de los diferentes tipos de texto, desde el descriptivo hasta el argumentativo. En un segundo momento estaremos revisando algunos aspectos importantes en relación a la elaboración de citas y referencias. Conoceremos algunos lineamientos del estilo de APA y desde luego la manera también como podemos elaborar una lista de referencias. Finalmente, en una tercera etapa, en un tercer momento, nosotros estaremos dando algunas recomendaciones para la construcción de textos argumentativos, desde la elaboración de citas directas e indirectas y también la elaboración de paráfrasis. Como todos sabemos, pues bueno, existen diferentes prototipos textuales. Estos se han clasificado de diferentes maneras. Para algunos autores, la clasificación puede ser de 5 tipos. Sin embargo, para otros pueden añadirse un par de tipos de texto más. En el caso de nuestra presentación, solamente estaremos hablando sobre 5 tipos de texto. El primero de ellos es el descriptivo. El segundo, un texto narrativo. Tercero, expositivo. Cuarto, argumentativo. Y quinto, un tipo de texto instructivo. Veremos ahora cuáles son algunas características de estos prototipos textuales. En el caso del texto descriptivo, bueno, tiene la intención de poder contar hechos o historias que han acontecido a diferentes sujetos, pueden ser humanos, personas reales, o personajes literarios, animales o cualquier otro ser de antropomorfo, pueden ser también vinculados a cosas u objetos, y la intención es presentar una concurrencia de sucesos, que estos también pueden ser reales o fantásticos, y personas en un tiempo y espacio determinados. Algunos ejemplos que tenemos y que son muy representativos de este tipo de texto son cuentos, historias, historietas, relatos, leyendas, novelas, entre otros más. En el caso del tipo de texto narrativo, este tipo de texto, al igual que el texto descriptivo, bueno, va a consistir en la representación verbal real de algunos objetos, personas, paisajes, animales o incluso emociones. Las funciones de este tipo de texto es informativo, literario, apelativo, y algunos ejemplos que tenemos de este tipo de textos son diccionarios, textos escolares, guías turísticas, folletos, entre otros. Tenemos también los textos expositivos. Estos textos obedecen o se caracterizan más bien por contener información explícita y clara sobre algún tema en específico. Se van a organizar regularmente bajo una estructura de introducción, cuerpo de la explicación y conclusiones. Algunos ejemplos que tenemos de este tipo de textos son escolares, científicos, monografías, manuales, folletos, entre otros. En el texto, en el tipo de texto argumentativo, va a tener como fin poder persuadir al destinatario del punto de vista que se tiene sobre algún asunto o también convencerlo de la falsedad de alguna opinión previa a través de la refutación. Para ello es importante que se aporten diferentes razones que sustenten esta idea, ya sea para afirmarla, generar el convencimiento o para refutarla. Algunos ejemplos que tenemos de este tipo de textos están vinculados a algunos artículos de opinión, ensayos, monografías, textos escolares, desde luego textos científicos, entre otros más. Y finalmente, en el caso de los textos instructivos, estos van a intentar inducir a la acción, van a señalar algunos procedimientos o técnicas a seguir, algunos pasos que se tienen que llevar a cabo para indicar de qué manera se puede llevar a cabo alguna actividad. Las funciones principales son informativa y apelativa. Y bueno, desde luego los ejemplos están vinculados a diferentes tipos de instructivos, manuales, textos escolares y otros más.
En relación a las citas y referencias que nosotros estamos o que vamos a abordar en esta presentación, nosotros distinguimos el sistema del estilo de APA porque es un sistema de citación que es regularmente el más utilizado en el área de ciencias de la educación. Y bueno, pues este tipo de estilo tiene ciertas características, ciertos lineamientos que deben estar presentes en cualquier tipo de trabajo que se quiera utilizar con este tipo de estilo de citación. ¿Cómo se cita en el texto? Bueno, pues el estilo APA va a utilizar el sistema autor y año para la incorporación de citas en los diferentes trabajos donde se requiera argumentar justamente las ideas. Las citas pueden ser indirectas, colocadas a modo de paráfrasis, o pueden ser directas. Estas citas directas, desde luego, son citas que se extraen de manera textual del documento que se está revisando o de los trabajos que se están revisando para poder incorporarlos en el trabajo propio. También dentro de este estilo se considera la integración de una lista de referencias y justamente lleva este nombre porque se incluye al final del documento y lleva el título de referencias en lugar, por ejemplo, de bibliografía. Esto tiene el fundamento de que, bueno, las referencias pueden ser de distintos tipos, no solamente pueden ser bibliográficas, sino que pueden ser de otros medios o de otros sitios donde también se puede consultar información. Pensamos, por ejemplo, en las páginas web o en recursos multimedia. Hoy en día, bueno, todos sabemos que es muy recurrente que a través de la elaboración de diferentes trabajos se puedan recurrir a este tipo de fuentes de información que no necesariamente son fuentes impresas o fuentes bibliográficas. Además, se organizan alfabéticamente por el apellido del autor, es decir, esta lista tiene que estar ordenada de esta forma. Y, por ejemplo, cuando hay varias obras del mismo autor, se coloca la obra más antigua, la obra más antigua, perdón, se coloca en primer lugar. Hay que incluir la fecha de publicación entre paréntesis de cada una de las obras, seguida después del nombre del autor, seguido de un punto, y se aplica también sangría francesa a todas las referencias a 5 espacios a partir de la segunda línea. Esto con la intención de poder resaltar, desde luego, el apellido del autor. En el caso también de la lista de referencias, bueno, se usan comas para separar los nombres de los autores. Cuando son dos o más autores, se coloca el signo o el símbolo de and antes del último autor. Y cuando hay 8 o más autores, se incluyen los primeros 6, luego se insertan 3 puntos suspensivos y se añade el nombre del último autor. Cuando, por ejemplo, no se especifica el nombre, autor ni editor, se coloca el título del libro o del documento al principio de la referencia y después de esto se continúa agregando el año y el resto de la información de cada referencia o cada obra bibliográfica. Cuando no se indica la fecha de alguna obra, esta se va a sustituir por las letras S.F. dentro de paréntesis, que significa sin fecha. También, bueno, los títulos de las revistas y los libros se van a escribir sin abreviar y se van a colocar en letra itálica. En el caso de los libros, artículos de revista y documentos electrónicos, únicamente se debe escribir en letra mayúscula la letra inicial de la primera palabra del título y del subtítulo y los nombres propios. Es decir, no se aceptan el uso completo de mayúsculas, por ejemplo, para títulos de los artículos o de los libros. En los títulos de las revistas, todas sus palabras deben empezar con mayúscula. Ahora, pasando un poco a esta tercer fase de la presentación respecto a la construcción de textos argumentativos, pues bueno, es importante que nosotros sepamos que el texto argumentativo, además de las características que ya mencionamos en la primera fase de la presentación, son aquellos textos que van a plantear desde luego una tesis y van a generar ciertos argumentos. Estos textos, como lo mencionábamos hace un momento, van a proponer la opinión del autor para poder convencer al lector. Y para ello mantienen una estructura donde hay una breve introducción al tema, se genera el desarrollo de las ideas y se cierra con alguna conclusión o comentarios finales. Para la parte de la introducción hay un planteamiento de la tesis, es decir, de la idea central
hacia la cual nos vamos a dirigir con los argumentos que establezcamos en el desarrollo. Y finalmente, en la conclusión, se hará una síntesis de las ideas para poder cerrar todo el trabajo escrito. La cita indirecta o la cita a modo de paráfrasis para el caso de los textos argumentativos. Esta consiste en reproducir la idea de un autor expresándola con nuestras propias palabras. Es decir, nosotros utilizamos una cita indirecta cuando deseamos utilizar una idea, pero no con las mismas palabras del autor. Nosotros entonces parafraseamos a otro autor y cuando lo hacemos es de vital importancia que le demos el crédito indicando el apellido y el año de la publicación de esa obra que estamos consultando. Por ejemplo, para una cita indirecta que tiene un solo autor, si el apellido del autor forma parte de la oración, se coloca el año de publicación entre paréntesis, como podemos ver en este ejemplo. Torres, entre paréntesis, el año de publicación de la obra, 1995, encontró que la frustración, y bueno, de esta manera se colocaría una cita indirecta de un solo autor. Hay otra manera, otra forma en la que nosotros podemos colocar esta cita indirecta, y es que, por ejemplo, si el apellido del autor y la fecha de publicación no forman parte de la oración o no queremos que formen parte de la oración, no queremos resaltarlos, ambos se van a incluir entre paréntesis separados por una coma, como podemos ver en este ejemplo. Torres, 1995. Se cierra el paréntesis. Y hay una tercera manera en la que nosotros podemos colocar esta cita indirecta, porque, bueno, en ocasiones queremos resaltar el apellido del autor y la fecha también de publicación de esa obra, porque nos parece muy relevante o es muy relevante. Entonces, se incorpora de manera normal en la oración y no se usa ningún tipo de paréntesis, como aparece en este ejemplo. En 1995, Torres estudió la frustración organizacional y encontró que, aunque esta forma o este modelo, esta manera de colocarlo es aceptado, es el que menos se utiliza dentro del estilo de APA. Sin embargo, bueno, es importante que se sepan estas tres maneras de poder colocar una cita indirecta. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos o queremos incorporar una cita con dos autores? Cuando un trabajo, por ejemplo, tiene dos autores, siempre se deben de citar a ambos cada vez que se presenta la referencia dentro del texto. Se utiliza el símbolo de AND, como mencionaba hace un rato lo veíamos, para unir los apellidos al citar dentro del paréntesis. Entonces quedaría el ejemplo o los ejemplos de la siguiente manera. En una investigación reciente sobre frustración organizacional, Torres y González, entre paréntesis, 1995, se encontró que, segundo ejemplo, o la segunda forma en la que podemos colocarlo, si queremos resaltar el apellido de los autores, Torres y González, aquí algo muy importante es que este símbolo de AND se sustituye por una Y normal cuando se coloca dentro de la oración, digamos, ordinaria, ya que dentro de nuestra lengua este símbolo, pues bueno, equivale a una Y normal, por eso lo colocamos de esta manera. Entonces, entre paréntesis, colocamos el año de publicación de la obra, 1995, encontramos que la frustración, y vamos al tercer ejemplo, en 1995, Torres y González estudiaron la frustración organizacional y encontraron que, entonces, estas serían las tres maneras en las que nosotros podemos colocar una cita indirecta empleando estas tres modalidades. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando estoy consultando una obra que tiene de 3 a 5 autores? Bueno, lo que yo tengo que hacer cuando lo cite dentro de mi trabajo es citar a todos los autores la primera vez que se presenta la referencia y en las citas siguientes únicamente vamos a incluir el apellido del primer autor seguido de la expresión et al, que significa y algunos y el año de publicación de la obra. Aquí tenemos algunos ejemplos. Torres, Berríos, Ortiz, Rivera y Robles, 2007, estudiaron un grupo de desertores escolares. Esto, bueno, más bien, esta es la forma como debemos citarlo en la primera cita que nosotros hagamos en el texto y a partir de la segunda lo colocaríamos de la siguiente manera. Torres et al, que significa hay algunos, que son los autores que ya mencionamos, 2007 entre paréntesis, concluyeron que, y bueno, la idea que queremos rescatar del trabajo de sus autores.
Sin embargo, bueno, pues también podemos encontrarnos que existen algunas obras que tienen de 6 a más autores, y entonces lo que nosotros tenemos que hacer es citar únicamente el apellido del primero de ellos desde la primera cita, bueno, seguido del vocablo et al, y el año de publicación de la obra desde la primera y para todas las siguientes citas, como tenemos ahora en este ejemplo. En algunas otras ocasiones, nosotros también queremos citar información de algunos autores institucionales. ¿A qué se le denomina autores institucionales? Bueno, estos autores son autores institucionales o también se les denominan autores corporativos, y estos, bueno, vienen a ser estos grupos de gobierno, algunas asociaciones, instituciones educativas, organismos nacionales e internacionales, corporaciones, grupos de estudio, academias, etcétera. Y bueno, por lo regular se van a escribir completos cada vez que se citen en el texto. Algunos ejemplos de este tipo de autores pueden ser desde la OCDE, el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, la CEPAL, INEGI, Secretaría de Economía, entre otros más. Si el nombre es extenso y la abreviatura es conocida, podemos abreviarlo a partir de la segunda cita, como tenemos en este ejemplo. En un informe del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática se coloca la abreviatura dentro del paréntesis, 2010, se concluye que esto es para la primera cita dentro del texto. Para el caso de las segundas, de la segunda y las siguientes citas, se puede colocar de la siguiente forma. El informe del INEGI, entre paréntesis 2010, recomienda que, y bueno, de esta manera podemos considerar la abreviatura para este autor corporativo. La cita directa o la cita textual, bueno, pasando ya a esta el segundo tipo de citas, esta cita directa o cita textual consiste en utilizar las palabras de otro autor sin hacer ningún tipo de cambio al texto original. Es decir, copiamos literalmente lo que el autor quiso decir y se debe de citar de manera directa, por ejemplo, aquella información cuyo sentido puede cambiar si se resume o se parafrasea. Pensemos, por ejemplo, en algún concepto o definición de un concepto, pasajes que se desean destacar por alguna razón especial y que yo quiero colocarlo en mi trabajo, pero debo citarlo de esa forma. Pensemos, por ejemplo, en algún texto de alguna legislación, y al citar textualmente lo que yo tengo que hacer es escribir el texto o ese fragmento que yo recuperé del autor de manera textual, de manera literal, entre comillas dobles o en bloque aparte, dependiendo si es una cita larga o corta. Es importantísimo que nosotros le demos el crédito al autor e indiquemos la página entre paréntesis al final de la cita. Es decir, de qué cita, de qué párrafo o de qué sección, dependiendo de dónde extraiga esa información, porque en muchos momentos nosotros podemos recuperar información no necesariamente de un libro o de una revista. En muchas ocasiones extraemos cita textual o recuperamos algún fragmento de alguna página web. Entonces también es importante saber cómo podemos hacer esta citación, que bueno, en este caso puede ser la página, puede ser la sección o puede ser el párrafo de donde se extrajo esa información. La cita textual corta para el estilo de APA es aquella que tiene 40 palabras o menos. Esta se va a incorporar en el texto, hay que encerrarla entre comillas dobles, se va a incluir entre paréntesis y al final de la cita el número de la página donde está localizada la cita textual, para que nuestro lector sepa exactamente de dónde obtuvimos esa información. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Dice de la siguiente manera: al interpretar estos resultados, González et al. 2018 sugirieron que los terapistas en los casos de deserción pueden haber validado sin darse cuenta la negatividad de los padres hacia los adolescentes sin responder adecuadamente a las necesidades o preocupaciones de estos. Se cierran las comillas, página 541, contribuyendo a un clima general de negatividad. Entonces, con esto nosotros podemos, dentro de la misma redacción, resaltar qué fue la información, o más bien cuál fue la información y dónde comienza esa información que nosotros recuperamos del autor o los autores que estuvimos consultando. Al cerrar las comillas, establecemos esta delimitación y después nosotros podemos continuar con nuestra propia idea. En el caso de la cita textual larga, una cita textual larga es aquella que tiene más de 40 palabras.
Para el caso de este tipo de cita, se debe separar el texto en un bloque independiente. Hay algo que se llama indentar, es decir, se toma la información, se coloca en este párrafo independiente, en un bloque, se coloca una sangría a modo de semibloque y hay que omitir las comillas. Es decir, nosotros no vamos a dejar la sangría usual al inicio del párrafo, sino que toda la información la vamos a recorrer con esta sangría a modo de semibloque. Hay que escribir toda la cita a doble espacio. Se cita la fuente y el número de la página o el párrafo y entre paréntesis, después del punto final, se coloca esta información. Si se cita, por ejemplo, la fuente en la oración que se introduce la cita en bloque, solamente se va a incluir al final el número de la página entre paréntesis. Y bueno, aquí tenemos un pequeño ejemplo. Dice de la siguiente forma, en su estudio, González y Hernández, 2015, concluyeron que la evaluación se puede entender de diversas maneras, dependiendo de las necesidades, propósitos u objetivos de la institución educativa, tales como el control y la medición, el enjuiciamiento de la validez del objetivo, la rendición de cuentas, por dar algunos propósitos. Desde esta perspectiva, se puede determinar en qué situaciones educativas es pertinente realizar una valoración, una medición o la combinación de ambas concepciones. Toda esta información que aparece en esta forma diferente, aparte del texto, aparte del párrafo ordinario, pues bueno, es la información que textualmente hemos obtenido de estos autores, González y Hernández, y al final colocamos el número de página donde sacamos esta información. Si ustedes se dan cuenta, el tipo de fuente es más pequeña y la intención que se tiene justamente es de resaltarla de la fuente, digamos, ordinaria, la fuente normal del texto, para que se pueda destacar esta cita textual. Entonces, del número de fuente que tenemos, reducimos 2 puntos el tamaño de la fuente para que se pueda resaltar y podemos apreciar del lado izquierdo esta sangría a modo de semibloque que ya tenemos integrada. Y bueno, pues esto sería algunas de las referencias utilizadas y bueno, pues yo agradezco mucho la atención prestada para esta pequeña exposición que tuvimos sobre la construcción de textos científicos y de tipo académico. Muchas gracias y hasta pronto.